Buenos días, estimados condóminos. Como les prometí, hoy vamos a tratar de ver el software de aplicaciones que debió utilizar la Junta Central Electoral en el sistema de voto y escrutinio automatizado el 16 de febrero, cuando fue abortada las elecciones por defectos de dicho software. Aquí estamos recreando un esquema conceptual de ese software para que tratemos de entender cómo funcionaba y qué pasó el día de las elecciones. Arriba tenemos una equivalencia de colores. El gris claro denota, se va a utilizar para proceso, que es un solo, el proceso del sistema de voto y escrutinio automatizado por mesas electorales en las elecciones del 16 de febrero del 2020. Tenemos un gris más oscuro que para los subprocesos. Son varios subprocesos que lo iremos viendo. Y hay un color gris azuloso, que con ese color se denotan las aplicaciones informáticas manuales y mixtas, es decir, las aplicaciones que se realizan con la computadora, las que se realizan con la computadora y manualmente al mismo tiempo, y las aplicaciones que son puramente manuales. Tenemos el color verde para distinguir los componentes manuales de aplicaciones manuales o mixtas, los componentes de aplicaciones manuales o mixtas, y el color rojo para distinguir los componentes informáticos de las aplicaciones informáticas. Bueno, vamos a tratar entonces de comenzar a ver esto. El proceso, sistema de voto y escrutinio automatizado por mesa electoral el 16 de febrero. Yo quiero hacer una acotación aquí, y es que no me explico por qué la Junta Central Electoral le sacó un acta de nacimiento, digamos, errónea a este sistema, porque la Junta siempre lo llamó sistema de voto automatizado. Y ocurre que es un sistema de voto y escrutinio. El sistema tiene la primera parte, que es la que se da durante las votaciones, de 7 a 5 de la tarde, por ejemplo. Y cuando terminan las votaciones, ese es el voto, entonces comienza el escrutinio y ambas cosas eran automatizadas. Luego que el sistema siempre debió llamarse sistema de voto y escrutinio automatizado. Bueno, por eso tenemos entonces dos subprocesos. El primer subproceso es el sistema de voto automatizado, que no es un proceso, es un subproceso. Y tenemos para ese subproceso la primera aplicación, que es una aplicación mixta. ¿Por qué? Porque tiene componentes manuales y componentes informáticos. Y esa aplicación mixta, se trata de la identificación del votante, que se pueden ver en los pasos 1 y 2 de una publicación que hizo la Junta Central Electoral previo a las elecciones primarias del 6 de octubre. El primer componente de esa aplicación mixta es la verificación, una verificación. El primer vocal de la mesa confirma que él o la votante aparece en el padrón impreso de la Junta Central Electoral, en cuyo caso el presidente de la mesa procede como sigue. Y ahí viene un componente informático, viene un programa que maneja el presidente de la mesa, con el cual se verifica la identificación de votantes con los siguientes componentes del programa. Un lector de código de barra que el presidente, con la cédula en mano del votante, lee en ese lector. Ahí está el archivo del padrón digital de la Junta, que una vez que el presidente lee el código de barra de la cédula, el programa compara, busca ese código de barra
en el archivo Padrón Digital de la Junta, y si lo encuentra, entonces le da un ok al presidente de que la persona también figura en el Padrón Digital de la Junta Central Electoral. Luego de eso, entonces, viene la aplicación que hemos denominado A2. Esa aplicación es informática, porque todos sus componentes son informáticos, y se trata de una aplicación para la habilitación de la pantalla táctil o touch para permitir que el votante sufrague. Entonces, viene el componente A, el siguiente componente, A2.1, que es un programa que maneja el presidente de la mesa para aperturar la pantalla táctil o touch o a concurrente para el voto. Eso lo hace el presidente leyendo la cédula de nuevo en el lector de código de barra. Ese código de barra se compara con el archivo de entrada en ese momento, que es el Padrón Digital de la Junta Central Electoral. Si ambas cosas cotejan, entonces se pasa a la aplicación, a otra aplicación informática, la A3, que es la de la votación del sufragante, donde comienza a buscar al sufragante entonces a votar. Esto se hace mediante un programa que permite la votación a concurrente mediante pantalla táctil o touch. ¿Cuáles componentes tiene este programa? Bueno, tiene un archivo de entrada, que es el archivo de boletas digitales de candidatos validada por delegado técnico de partido y clonada en cada equipo de mesa por personal de la Junta Central Electoral anteriormente. Fíjate que ese es el archivo, de boletas digitales es el archivo que se dañó. Ese es el archivo que el sábado en la noche los técnicos de la Junta Central Electoral salieron a corregir porque estaba malo, porque faltaban candidaturas en alguna boleta de partido, que es donde yo digo que no me explico cómo pasó, porque esa boleta digital fue validada por los delegados técnicos en una reunión anterior con el director de informática de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿cómo se explica que si ya estando validada esa boleta por todos los delegados técnicos, que los delegados técnicos han debido, si había alguna falla en la boleta de su partido, hacerle notar que se supone que entonces estaban completas? ¿Cómo es que días después, el 15 de febrero, un día antes de las elecciones, horas antes de las elecciones, esa boleta no estaba completa? Entonces, por eso que yo digo que ahí hay que ver qué pasó, porque parece que estaban cuando se hizo la validación con los delegados técnicos de los partidos y luego fueron sacadas. Entonces, el siguiente componente es la pantalla táctil. Aquí, esta pantalla aquí, ahí, que era en la que el votante seleccionaba los candidatos por nivel en la boleta digital que aparece en la pantalla. Esa boleta digital, que es el A311, en la que aparece en la boleta con la candidatura de todos los partidos en todos los niveles. Entonces, en esa pantalla era que el votante tocaba el candidato por el cual quería votar, y entonces se supone que ese era el candidato o los candidatos que salían en la boleta de voto cuando se imprimía. Pero fíjense que una vez le dije que este programa es un programa delicado, porque aquí es donde, por omisión, el programador pudo haber cometido la falta de que una persona votara por un candidato A, por ejemplo, y en la boleta apareciera, en la boleta aparece el candidato A, pero en este archivo de salida de detalle de datos de votos emitidos que sigue, tomado de la boleta digital, aparece otro candidato. Por ejemplo, yo pude haber votado por un candidato A la presidencia, y ese candidato es el que me aparece en la boleta
cuando ya la voy a meter en la urna. Pero en el archivo de salida que funcionó ahí, en A313, el que vino fue otro candidato, el que bajó fue el candidato B. Y ese archivo de salida de detalle de votos emitidos es el que se usa para hacer el escrutinio cuando termina la votación. Entonces fíjense lo delicado que es eso, porque ahí pudiéramos tener un problema muy serio, porque esa información estaría completamente viciada y dañaría todo el proceso. Por eso, en ese aspecto, había que ser cuidadosos. Luego hay un archivo de salida que es el detalle de datos del último voto emitido, que es el que se usa para imprimir la boleta de votación, la que después el votante depositaba en la urna. Entonces, luego tenemos una aplicación mixta, que es la impresión de la boleta del voto, que es lo que estábamos hablando, que es donde se puede presentar el problema de que una persona marcó un candidato de cualquier nivel en la pantalla touch y ocurre que en la boleta de voto apareció ese candidato, pero en el archivo donde se recoge ese voto, que es el archivo que se va a utilizar para el escrutinio, aparece otro candidato. Entonces el problema es serio, pero no como para no tener solución. Luego tenemos entonces la aplicación mixta de impresión de esa boleta que se genera. Hay un programa que la genera automáticamente tomando el dato del archivo de entrada y salida del último voto emitido en 1314. Es posible que sea un poco abstracta la explicación, pero esto va a quedar en poder de ustedes y luego lo podrán revisar con calma. Y yo al final les voy a dejar mi contacto, es una forma de contactarme para que puedan aclarar cualquier duda, cualquier cosa que se haya olvidado, cualquier cosa que yo no haya podido explicar bien, etcétera, ¿no? Después viene la aplicación A4, una aplicación mixta, como digo, para la impresión de la boleta, que se imprime y debe ser la boleta con el voto que el ciudadano acaba de emitir, ¿entiendes? Y por eso es que se genera un archivo con el voto, con el último voto emitido, para que salga en la boleta de votación. Y luego viene un componente manual, A413, donde el votante verifica la exactitud de la boleta impresa, es decir, el votante verifica que la boleta de voto que va a votar en la urna tiene el mismo o los mismos candidatos que él marcó en la pantalla touch. Pero recuérdense que en el archivo que recoge esos votos puede haber otro candidato si el programa no funciona bien. Y ese es el archivo que se va a usar para el escrutinio. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y luego ya veremos, ¿no? Entonces, luego viene la aplicación mixta, devolución de la cédula al votante. Bueno, ahí hay un programa donde el presidente de la mesa consigna votó al votante. Eso no estaba contemplado por la Junta. La Junta solamente pedía en su proceso que el votante firmara la lista impresa, el recuadro de la firma de la lista impresa de votantes. Pero yo sugiero que también el presidente de la Junta, cuando el elector termina de votar, que ese programa tenga una opción que le permita al presidente marcar que votó, pero en la lista digital, además de que se haga en la lista impresa, porque de ahí se sacan, señores, unas estadísticas preciosísimas. Por ahí se pueden sacar la cantidad de votantes por sector, por paraje, por sección, por circunscripción. ¿Cómo votaron? ¿Cómo votó cada elector? ¿O qué cantidad? Cada elector no. ¿Qué cantidad y número de electores votaron por tal candidato? Por cada uno de los candidatos que participaron en esa demarcación electoral.
Ustedes se imaginan lo valiosa que puede ser esa información para los partidos políticos. Eso es oro molido. Luego tenemos la firma del padrón impreso de la Junta Central Electoral. El secretario de la mesa la obtiene de cada votante y le devuelve la cédula al votante porque ya terminó su responsabilidad del voto. Ahí termina su proceso de votación. Y cuando ese proceso se cierra, entonces comienza el subproceso de escrutinio. Por eso decía yo que el sistema no es solamente de voto automatizado, es de voto y escrutinio automatizado, porque son dos cosas completamente diferenciadas. Y aquí comienza ese subproceso del sistema. Entonces aquí tenemos aplicaciones informáticas. Todas estas aplicaciones que vienen ahora son informáticas, porque son automáticas. Casi no interviene la mano del hombre, ¿no? Ahí hay un programa que funciona que genera el escrutinio de votos por niveles. Este programa sumariza los datos de cada candidato que citan en el siguiente archivo. ¿En cuál archivo? En el archivo de detalle de datos emitidos. Este archivo es el mismo de salida del A313, es decir, aquel archivo donde yo dije que era posible que un votante votara por un candidato y en ese archivo cayera otro. Entonces aquí en el escrutinio ese voto se va a contar a un candidato equivocado, a un candidato que no es por el cual el votante votó. Pues, entonces, seguimos. El programa genera en la B12, el programa genera e imprime el acta de la mesa por nivel de elección y candidatos. Y eso lo hace automáticamente. Entonces luego tenemos, después de ese programa que genera que imprime esa acta, la imprima desde el archivo resumen de datos de votos emitidos, que tiene los datos que siempre se ponen al final. También aquí entra el archivo boletas digitales de candidatos, porque hay que tomar los nombres. En esa acta que se imprime, no solamente hay que tomar la cantidad de votos por cada candidato, sino el nombre de cada candidato. Y ese nombre se toma del archivo de boletas digitales de candidatos. Por eso ese archivo tiene que estar ahí. Entonces se produce un archivo de salida, que es el acta de escrutinio automatizado por mesa. Esta acta se genera con la cantidad de votos obtenidos por cada candidato dentro de cada nivel de elección. Luego tenemos el componente B124, que es la impresora, donde se imprime el acta de escrutinio automatizada por mesa. ¿Entiendes? Y luego tenemos una actividad, un componente manual, que es el B13, donde se firma el acta de escrutinio, firman miembros de la mesa designados por la Junta y los delegados políticos que deseen hacerlo. Luego viene una aplicación B2, que es una aplicación informática de transmisión de resultados. ¿Cuáles resultados? Los que aparecieron en el acta de escrutinio. Después, hay una serie de subprocesos que forman parte del proceso de voto y escrutinio automatizado, respecto de lo cual casi nunca se habla, pero que es tan importante que tengan su protocolo, porque en cada uno de esos procesos se pueden cometer irregularidades. Ahora tenemos el proceso de escrutinio manual de cada mesa que se instauró para las elecciones del 16 de febrero, igual que se hizo con las elecciones del 6 de octubre, la primaria. Esto no lo vamos a entrar en detalle porque es muy técnico y lo vamos a dejar a ustedes que traten de analizarlo.
Finalmente, tenemos otro subproceso como el empaque de la material de mesa y se entrega a la Junta Central Electoral, donde tienen sus aplicaciones, ¿entiendes? Hay una aplicación manual de empaque, que eso tiene su protocolo, empaque de lectores, monitores, CPU, impresoras, etc. Digamos, todo ese equipo que funcionó en la mesa durante las elecciones. Hay una aplicación manual que es empaque de boletas de sufragio, es decir, las boletas que se contaron. En este caso no son como el conteo manual, sino que solamente se empacan porque las boletas las produjo el sistema, la boleta de votación, y automáticamente dejó información en un archivo para hacer el escrutinio automáticamente. Luego las boletas no se hacen manualmente, el conteo o el escrutinio no se hace manualmente desde la boleta. Y así tenemos una serie de subprocesos. Yo voy a dejarle esto para que ustedes lo vean con calma. Yo voy a dejarle mi teléfono de WhatsApp. Mi teléfono de WhatsApp es 829-903-6-2. Mi correo felipecabreraf@hotmail.com. Mi teléfono fijo 809-473-4868. No vacilen en consultarme por cualquiera de esas vías de comunicación si tienen la necesidad, porque es importante conocer esto, porque en la medida en que conozcamos esto, en esa misma medida nosotros podemos tomar partidas respecto de si se debe o no rehabilitar el sistema de votación automático y de escrutinio para las elecciones a partir del 2024 y siguientes. ¿Entienden? Yo les dejo esa información. Les agradezco mucho el tiempo que hayan dedicado a estos videos y esperemos que las cosas se hagan como Dios manda. Yo seguiré en contacto con ustedes porque seguramente habrán algunas cosas que ver en otro ámbito, sobre todo en el ámbito político, acontecimientos que se van a ir produciendo como consecuencia de la toma de posesión del nuevo gobierno y en fin, todo lo que entendamos que puede ser beneficioso para el país. Así que señores, pasen feliz resto de la tarde. Muchas gracias.